En el tema del déficit fiscal, Brasil ya presentaba problemas con déficit fiscal antes de la pandemia. Cuando llegó la crisis sanitaria, empeoró todo en situación fiscal, porque el gobierno aumentó gastos en salud, en asistencia social, entre otras cosas para ayudar a la población. En ese entonces, el gobierno implementó medidas para reducir el déficit fiscal como la transferencia de ingresos, asistencia a empresas, entre otras cosas. En 2022 cerró con un déficit fiscal de 460 millones de reales, que esto equivale al 4.6% de su Producto Interno Bruto. Esto debido a gastos extraordinarios del gobierno anterior, así lo dijo el actual ministro de Hacienda, que asimismo presentó un conjunto de estrategias para reducir el déficit fiscal, como el aumento a impuestos a grandes empresas, aumento de impuesto a combustibles, entre otras cosas. Esto con la intención de reducir 431 millones de reales al déficit fiscal actual. Como introducción, en la política monetaria de Brasil tenemos que la restricción presupuestaria del gobierno implica que la deuda del gobierno debe ser compatible con todo el valor que los ingresos futuros vayan a presentar. En esta situación, la regla monetaria óptima que tienen, ellos pues suponen que la política fiscal no debe ser relevante para la política monetaria de Brasil. Por lo tanto, ellos suponen que la deuda pública tiene que ser sostenible. En otras palabras, pues la autoridad fiscal siempre va a ajustar los impuestos a fin de garantizar todos los pagos de las deudas. Sin embargo, pues el gobierno utiliza el señoreaje para equilibrar todo el presupuesto y también pues el déficit que tiene ante las repercusiones en el aumento corriente o el futuro de la oferta monetaria. De esta manera pues lo van a plantear en la cuestión de determinar si el aumento de la deuda pues puede conducir a algún incremento de la tasa y que pueda llegar a la inflación. En una situación en que la política fiscal actúa de forma independiente, pues la autoridad monetaria se ve obligada a tener que generar ingresos de señoreaje para poder equilibrar las cuentas de todo el gobierno. Un efecto adverso que muestra la dominicacia fiscal deriva el hecho de que si se reduce el resultado primario, va a tener que ser necesario el tener que aumentar todos los ingresos del señoreaje para mantener una restricción definida ante el gobierno. Pues en el contexto, pues todo lo que intentan controlar de la inflación y va a conducir a un aumento obviamente en el futuro. Y la idea de esto pues es que el sustento pueda ser más o menos así. Si se reducen los ingresos del señoreaje, pues tiene que aumentar el déficit y en consecuencia pues la deuda total también. Y con el tiempo la autoridad de toda la teoría monetaria pues se va a ver obligada a tener que aumentar la oferta monetaria también. En resumen, pues en una hipótesis de las reglas de la política monetaria y fiscal de Brasil, puede haber un espacio sujeto a diferentes regímenes. Realizaron un estudio para poder establecer toda esta cronología de reglas de política monetaria y se estiman más o menos con una base de datos mensuales de noviembre del 2002 a noviembre del 2015. En este tiempo los regímenes se generaban de manera endógena y todos los resultados que obtenían permitían afirmar que entre el año 2010 y 2013 hubo una dominicacia fiscal. Por lo tanto, la dominicacia monetaria se produjo en gran parte a partir del 2003. Y en periodo del 2005 al 2007, el modelo trata de explicar por qué la tasa de inflación se mantuvo muy alta también en el 2015, a pesar de que el Banco Central de Brasil puso en práctica toda la política monetaria y estuvo activa.
Hablando un poquito de los impuestos de inflación, en Brasil no existe como tal un impuesto a la inflación. Sin embargo, el gobierno brasileño utiliza diferentes políticas tanto fiscales como monetarias para así controlar la inflación y mantenerla en unos niveles estables, es decir, que ni suba ni baje, esté totalmente estable. Una de las medidas que el gobierno brasileño creó se llama sobre la tasa de interés básica, es conocida como Selic, S-E-L-I-C. Selic es creado únicamente para controlar la inflación, en da caso de que ésta suba cuando esté alta y baje cuando esté baja. Es una muy buena creación del gobierno que ayuda a mantener los niveles estables sobre la inflación, y como mencioné, no existe algún impuesto como tal sobre la inflación, sino el gobierno la controla. Bueno, la inflación y la falta de trabajo es un problema que lleva existiendo y afectando al país de Brasil por muchas décadas. Sin embargo, en estos últimos años el gobierno ha implementado diferentes medidas para tratar de erradicar la inflación y pues mantener unos precios estables en todo tipo de servicios. A pesar de esto, pues la falta de empleo también es un gran problema. Esto pues más que nada se genera por falta de crecimiento económico, pues porque mucha gente no invierte en ese país. Y pues para tratar de erradicar esto, pues lo que está haciendo el gobierno es capacitando más personal y pues tratando de poner empresas y ciertos negocios pues para que la gente tenga diferentes maneras de solventar sus vidas y solventar a la familia con un trabajo digno. Hola, ¿qué tal? Yo les hablaré un poquito sobre la política estabilizadora y la deuda externa de Brasil. La política estabilizadora comenzó hace varios años con el ministro de Hacienda, Fernando Cardoso, quien desarrolló e implementó el Plan Real para controlar y reducir en gran medida la inflación. Este se basaba en eliminar la inflación y el desgaste acarreado por el proceso de industrialización, de sustitución de importaciones, y ayudó mucho a las personas con bajo nivel económico, ya que todos los salarios fueron aumentados en un 15% respecto al dólar. Y como para resumir un poco, después de algunos años con la crisis monetaria trajo consecuencias, ya que este plan ya no servía con las nuevas políticas de los países y el tipo de cambio que tenía cada moneda. Bueno, y en la deuda externa, actualmente Brasil se encuentra entre los países con más deuda del mundo. En 2022 la deuda pública en Brasil fue de 1.500 millones de euros, creció un 300.18 millones desde el 2021, cuando fue de 1.200 millones de euros. Esta cifra supone que la deuda en 2022 alcanzó el 85% del PIB de Brasil, una caída de 4.81 puntos respecto al 2021, cuando la deuda fue el 90% del PIB. Esta ha crecido desde el 2012 en términos de deuda global, cuando fue de 1.200 millones de euros, y también en porcentaje del PIB, que fue del 62.2%.